Me acompaña hoy día la infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés, que también es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y ha estado además en las últimas semanas trabajando directamente con los pacientes que han llegado con COVID-19. Así que buenas tardes, Claudia. Te saludamos y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi idea un poco es contarles lo que me ha tocado vivir en el último mes, desde la última vez que nos tomamos este mismo espacio. He tenido la pega de ver pacientes con coronavirus, pacientes que están hospitalizados, algunos graves, algunos no tanto. Se han ido cumpliendo, la verdad, casi todos los datos y las estimaciones que se conocían, que venían de Chile, que venían de Italia, en que un 80% de los pacientes se mantienen con una enfermedad leve que no requiere hospitalizarse, muchos de ellos consultan, se hacen el diagnóstico, se mandan en cuarentena a domicilio, y aquí es fundamental establecer que tienen que mantenerse en cuarentena. Luego hay un 15% de pacientes que se hospitalizan en unidades de baja complejidad médico-quirúrgico, que lo que requieren es oxígeno, en pocas cantidades, una naricera, que es algo bastante sencillo, y tratamiento de soporte, bajarles la fiebre, quitarles un poco el dolor de cuerpo, y hay un 5 o 7% de pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo porque requieren un apoyo ventilatorio, necesitan ventilación mecánica o necesitan tratamientos que hoy en día son más bien experimentales. No hay ninguna droga que haya demostrado actividad antiviral franca o ninguna droga que haya demostrado que tenga un rol antiinflamatorio muy potente, pero son pacientes muy graves, algunos jóvenes, algunos mayores, es difícil sentarse a mirar. Por lo tanto, en el mundo se está discutiendo bastante qué hacer con ellos y se han estado probando algunos protocolos de algunas drogas, que son drogas que existen, no son drogas de investigación, son drogas que se utilizan para otras patologías y que hemos estado usando con los pacientes. Aquí lo fundamental, sobre todo hoy que se han levantado muchas medidas de restricción de movilización a nivel poblacional, es que por lo menos todos los académicos, o gran parte de los académicos, los funcionarios y todos los alumnos de la Universidad de Chile, que son el público mayoritario que está escuchando esto, tiene que quedarse en su casa. La universidad no ha retomado sus actividades académicas presenciales, tiene que quedarse en su casa y tener sus actividades virtuales, porque el virus anda circulando en una alta cantidad aún. Estas medidas de suspender cuarentenas transitoriamente por algunos sectores, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, por lo tanto la recomendación sigue siendo quedarse en casa. Si es necesario salir a buscar comida, a cosas muy puntuales, mantener un espacio de por lo menos 1,5 metros con la otra persona, y lo más importante es el lavado de manos, un lavado de manos frecuente con agua y con jabón. Cuando llego a mi destino, cuando llego a la casa, me lavo las manos, 20 segundos por lo menos, eso es cantar el cumpleaños feliz 2 veces, o cualquier otra canción que dure 20 segundos, y lavarse las manos con abundante agua y jabón, y de ahí poder volver a relacionarse con la gente con la que estamos compartiendo la casa. Esas medidas son lejos las más importantes, esas no tienen que variar ahora que algunas comunas se han levantado la cuarentena, o lo mal llamado cuarentena, pero yo los llamo a que se sigan manteniendo con un distanciamiento social, con un lavado de manos frecuente, y si tienen síntomas, si están enfermos, si están resfriados o con síntomas gripales, consultar, tomarse el examen, si tienen un factor de riesgo con mayor razón, y mantenerse aislados dentro de su domicilio en la medida que se permita. Si tienen la posibilidad de tener una pieza para ustedes solos, mejor; si no la tienen, una mascarilla y lavado de manos frecuente. Esas son las medidas fundamentales. Súper. Bueno, los llamamos también a todos los que ya se están conectando a esta transmisión que nos manden sus preguntas. Claudia va a estar respondiendo lo que ustedes quieran saber, sobre todo para poder, un poco lo que decías tú, poder tener más claves y ayudas para poder reaccionar ante esta situación que para todos nosotros es algo inédito. Un poco yendo hacia las consultas. Tú hablabas harto de las formas de prevenir el contagio así directamente en la casa, el lavado de manos, por ejemplo, pero
por ejemplo, con las cosas de mercadería, en la ropa, en los zapatos, ¿qué medidas específicas hay que tomar? Hay que llegar, se ha escuchado que la gente se cambia entera de ropa, se baña, se saca los zapatos, lavar Yo creo que la hay mercadería. cosas que desvían un poco la atención de lo importante. Lo más importante es lavarse las manos, agua y jabón o alcohol gel si no tenemos agua disponible. Si hemos estado largas horas fuera, uno puede dejar los zapatos afuera al aire. No hay que, si son particularmente obsesivos, se le puede echar una solución con detergente o con agua con cloro, pero la verdad es que basta con dejarlos afuera en la puerta. Si su contacto con el mundo exterior fue extenso, lávense las manos, sáquense la ropa, la echan a la lavadora con un lavado común y corriente, no necesitamos ninguna cosa especial. Las superficies domésticas, las chapas de las puertas, los mesones, las mesas, se limpian con una solución de agua con cloro, tampoco necesitamos ninguna cosa sofisticada o incluso con detergente de lavalosa, digamos. Con esas soluciones el virus, las partículas de virus se inactivan, así que es bastante sencillo. Y eso es importante recordar porque esto se transmite por estas pequeñas gotitas que salen cuando uno habla muy fuerte o cuando uno estornuda. Por lo tanto, si uno está hablando todo el rato, estas partículas microscópicas que no se ven y uno no las siente cuando las elimina, caen sobre la superficie donde uno está hablando o estornudando. Por lo tanto, esas superficies hay que limpiarlas con lo que les expliqué recién, una solución clorada o detergente, y con eso el riesgo es suficiente. Algunos productos uno debiera lavarlos siempre, la fruta y la verdura antes de comérsela hay que lavarla siempre, con agua corriendo, con eso es suficiente. Y hay algunas recomendaciones, la verdad es que no hay ningún estudio serio, no hay nada que lo valide, es bastante sentido común. Si algo estuvo muy manoseado en el supermercado, sí, le puedo pasar un trapo con agua clorada y con eso es suficiente. Pero no hay que perder el foco de lo importante que es lavarse las manos. Eso es lo importante. Muy importante. Bueno, algo que se ha escuchado y que yo te lo quería preguntar directamente, ¿es cierto que el virus ataca más severamente a hombres que a mujeres, por ejemplo? Lo que se ha visto a nivel mundial y también en las estadísticas chilenas que liberó el ministerio hace 2 o 3 días atrás, que dio un reporte un poquito más detallado y así que hemos podido tener más información, el número de pacientes diagnosticados hombres y mujeres es prácticamente idéntico, puede ser 51 o 49%, pero son iguales. Sí se ha visto en el mundo un poco mayor gravedad y mortalidad en hombres. No hay estudios concluyentes de cuál es la razón. Uno podría quizás intuir de que los hombres en general tienden a tener más patologías crónicas si sabemos que la asociación con hipertensión, con cardiopatía coronaria, con obesidad, los hombres tienden a ser más obesos que las mujeres, da mayor riesgo de una enfermedad grave y un eventual desencadenar en una muerte. Pero no hay nada, yo he estado revisando la literatura así más dura sobre las diferencias en contagio, que prácticamente no hay, y las diferencias en mortalidad y tampoco. Y también otro punto que no tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con la edad. Aquí todo el mundo se puede contagiar, desde un recién nacido, de hecho hay un reporte reciente de un niñito de poquitos meses contagiado acá en Chile, hasta alguien de 100 años. La gravedad de la enfermedad es distinta, pero la posibilidad de contagio es idéntica para todas las personas. Se ha visto que la gente más joven tiene una enfermedad que suele ser más leve, estamos hablando de personas jóvenes de los niños, que pueden tener un cuadro respiratorio menor, como un resfrío, pero son altamente contagiantes porque como no se sienten enfermos, no guardan reposo, uno minimiza un poco, tiene un poco de moco, y esos niños transmiten mucho la enfermedad y pueden poner en riesgo, por ejemplo, a sus abuelos o a sus padres. Pero la mortalidad, si bien sí tiene una asociación con grupos etarios mayores, sobre todo sobre los 65-70 años, no es exclusiva de ese grupo. Hay gente que ha fallecido en este país y sin duda también en las estadísticas mundiales, que son personas jóvenes, personas sanas, que no tienen comorbilidades, que no son obesas. Este es un riesgo estadístico. La probabilidad no es cero. Si yo tengo 25 años y soy sano, no fumo, no soy obeso, no tengo ninguna cosa, así asegurar con un 100% de certeza de que me va a dar un COVID que va a ser menor y lo voy a pasar bien en mi casa, es una probabilidad alta, pero no es una probabilidad absoluta. Por lo tanto, yo llamo a la gente que está minimizando un poco esto, sobre todo la gente más joven, en que hay gente joven que ha fallecido sin ninguna comorbilidad conocida. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que va a andar mal y otra que va a andar bien? La verdad es que no lo sabemos. Este es un virus que lleva 4 meses en el mundo, por lo tanto no hay, si bien se está haciendo muchas publicaciones,
No hay todavía literatura de peso de seguimiento a largo plazo, porque sencillamente en diciembre esta nueva enfermedad y este nuevo virus no se conocía. Continuamos con las preguntas que están llegando a través del Facebook. Esta la hace Catherine Butó y pregunta, ¿es real que si una persona comienza con síntomas pasado 14 días ya no puede contagiar? Esa es la pregunta del momento. Hemos escuchado declaraciones de muchos expertos, desde el ministro de Salud hacia abajo, y la verdad es que tampoco está del todo claro. Ese es uno de los grandes temas con COVID-19 y SARS-CoV-2, que no tenemos muchas certezas. Se estima, y es un promedio, que a los 14 días de iniciado el cuadro, los pacientes con cuadros leves podrían ya no estar contagiando, pero es un promedio. Eso significa que hay gente que va a estar más de 14 días y hay gente que va a estar menos de 14 días. Esto de la técnica diagnóstica de la PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena, o su sigla en inglés, que busca material molecular genético del virus, efectivamente puede seguir saliendo positiva después del día 14, y no sabemos si ese virus es un virus vivo o contagiante o con capacidad de contagiar, o un virus muerto. Pero no lo sabemos, no podemos asegurar que después de 14 días es un virus muerto, como tampoco podemos asegurar de que era un virus vivo. Lo que se está haciendo en las recomendaciones que de hecho dio hoy el ministro es que la gente que estuvo hospitalizada, que uno asume que tiene una carga viral, una cantidad de virus circulante más alta, una vez que se vaya de alta de su hospitalización, empieza a contar el día 14, desde el día 14, desde el día que se fue de alta, o sea, 14 días más desde el alta. La gente que lo tuvo en su domicilio, que fue una enfermedad menor, probablemente con cargas virales más bajas, desde el día que se inician los síntomas, desde el día que se confirma el diagnóstico, se cuentan los 14 días en adelante. Y en algunos pacientes inmunocomprometidos, y esto se extrapola desde otras enfermedades virales respiratorias, en que los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades inmunológicas que están con corticoides, los pacientes inmunosuprimidos en forma importante, o los trasplantados, por ejemplo, tienen una eliminación viral mucho más prolongada, y eso lo vemos en muchos otros virus. Con COVID-19 no se ha estudiado, pero uno asume que si eso ocurre con muchos otros virus, es probable que con COVID-19 también, y necesitamos estar, por lo menos, creo que son 28 días, lo que dio el ministro, un mes, desde la salida del alta de esa población, la población inmunosuprimida severa. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega a través del Facebook es, ¿qué tan efectivo es el uso de mascarillas de género? Ahora que además se ha instruido, por ejemplo, su uso obligatorio en el transporte público. ¿Qué tan efectivo es que una persona el tema de las use mascarillas una sola? ha sido súper pendular, es uno de los temas que hemos tenido que ir cambiando un poco de opinión. Hay cosas claras, las mascarillas de alta efectividad, las que se conocen como N95, solo tienen que estar destinadas para el personal de salud, ni siquiera para todo el personal de salud, para el personal de salud que tiene riesgo de que le lleguen estas pequeñas gotitas o aerosoles en la cara. Por ejemplo, los kinesiólogos, alguien que tenga que intubar, o sea, meterle un tubo por la garganta a un paciente, esa gente necesita ese tipo de mascarilla. Así que esas mascarillas no tiene ningún sentido de usarlas en la calle, es un desperdicio de recursos. Una mascarilla N95 usada en la calle es una mascarilla N95 menos en un centro de salud, con menos mascarillas para el personal de salud que tiene un potencial alto de infectarse. Las otras mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, que son las más comunes, que se amarran con una cintita atrás de la cabeza, tienen una efectividad que dura 3, 4 horas en el mejor de los casos, depende de cuánto hable uno. Si se humedece, esa mascarilla se vuelve permeable y transmite, o sea, deja pasar virus hacia adentro y hacia afuera. Esas mascarillas también hoy en día no están con tanto quiebre de stock, pero si seguimos este ritmo se van a acabar. Y de ahí entraron estas otras mascarillas, las mascarillas caseras o hechas en casa, que la verdad no están testeadas, no tienen una tecnología suficiente para retener el virus propiamente tal, pero sí sirven de cierta medida. Yo soy bastante crítica con la recomendación, en que si uno estornuda, esas grandes gotas de saliva que uno siente cuando estornuda, cuando uno se pone la mano, se pone el brazo, siente que se le moja, eso va a quedar detenido en la mascarilla. Son partículas de gran tamaño. Para eso puede servir. Pero lo que es súper importante, yo quiero ser majadera en esto, no porque yo me haga una mascarilla casera de la mejor manufactura posible,
tengo que dejar de lavarme las manos, tengo que acortar este 1,5 metros ideal con el cual yo me voy a parar frente a otra persona, porque son mascarillas que no tienen la certificación técnica y que sabemos que su eficacia es muy baja. Dan alguna sensación de seguridad, el problema es que pueden dar una excesiva sensación de seguridad y hacer que uno deje de hacer las otras cosas que son relevantes, pero tenemos que seguir lavándonos las manos, seguir manteniendo la distancia. Muchas gracias, Claudia. Seguimos respondiendo las preguntas que nos están haciendo en el Facebook Live de la Universidad de Chile. Esta la hace Matías Varas Poblete, que dice, ¿existe evidencia sobre alguna pérdida en la capacidad pulmonar en personas ya recuperadas? Sí, hay algunos estudios que han demostrado que en los pacientes graves, en los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, sobre todo si tenían algún grado de daño pulmonar de base, quedan con un grado de fibrosis pulmonar residual. En los pacientes leves, que no requieren hospitalización o que requieren bajos volúmenes de oxígeno, hasta ahora no hay reporte, insisto, llevamos poquito tiempo de evolución, así que el seguimiento es corto, pero sí se ha visto en los pacientes que evolucionan mal y que se logran recuperar y no fallecen, que quedan con un daño residual pulmonar. Otra pregunta que nos llega de Daniel Díaz, dice, ¿qué hacer si creo que tengo síntomas y no tengo cómo hacer el test? El test hoy día en el sistema público entiendo que es gratuito y es un costo que es medianamente, no sé cuán asequible en el sistema privado, está alrededor de 20.000 pesos o algo así. Si tú eres una persona sana, que no tiene factores de riesgo, no tienes ninguna otra patología, no eres un obeso y tienes un cuadro de síntomas menores, o sea, te sientes agripado, con un poco de fiebre, con dolor de cuerpo, un poco de tos, pero no sensación de falta de aire, que es un signo de alerta. Si no tienes ninguna posibilidad de poder costearte el test o dirigirte a un lugar donde el test sea gratuito, en el sistema público el test es gratis, te puedes quedar en tu casa tomando las medidas de aislamiento domiciliario pertinentes. Pero si tú sí tienes factores de riesgo, o si tienes, la gente pregunta mucho, ¿por qué razón tengo que consultar? ¿Por qué en algunas ocasiones me quedo en la casa tranquila con esta gripe, que uno se puede sentir mal, pero es una gripe, más versus consultar? La fiebre no es un muy buen indicador porque este cuadro, si bien hay un 20% de las personas que no tienen fiebre, hay un 80% de las personas que tienen fiebre y hay un grupo que tiene fiebre muy alta, 39-40. Pero es la sensación de falta de aire, el ahogo, en verdad siento que respiro y el aire no me entra bien. Esa es una indicación de consulta inmediata, pueda o no pueda pagar el examen, porque eso significa que muy probablemente necesito oxígeno. Hay una serie de pruebas domésticas, así como que si aguanto la respiración 10 minutos, 10 segundos, perdón, todas esas son fake news, ninguno de esos marcadores sirven para ver si estoy bien o mal, pero si yo siento dolor en el pecho, sensación de falta de aire, es una razón para consultar. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Denise Contreras nos consulta, los ojos son vía de contagio, entonces, ¿por qué las autoridades no educan sobre su protección? Yo no puedo responder por qué las autoridades no hacen lo que debieran hacer, pero sí, los ojos son una fuente de contagio. Si uno se va a exponer al mundo exterior, el ideal es usar una antiparra, ojalá, o si usas anteojos, en general con eso basta. Una mascarilla que siempre tiene que cubrir nariz y boca, no sirve de nada esas mascarillas que se ponen sin tapar la nariz y que se ponen como de los bigotes para abajo. Y unos anteojos o unos antiparras, ninguna antiparra muy sofisticada, no necesitamos antiparras con sellos impermeables, no una antiparra que venden en cualquier tienda de ferretería, 1.500 pesos, ahora la venden más cara, pero sí, leí ayer y conversando con unos colegas oftalmólogos, los lentes de contacto tienen algún grado de riesgo también, porque eventualmente, no porque el lente mismo se contamine, sino que por las cajitas de plástico del lente, el líquido del lente, todo el proceso que va alrededor del lente de contacto, así que si uno es personal de salud, que está expuesto a que le tosan encima y las partículas igual pasan por arriba, salvo que uno use una capucha completa, el ideal es usar anteojos y no usar lentes de contacto. Super, muchas gracias. Otra persona nos pregunta, Iván Caico, perdón, que dice que si tengo hipertiroidismo, en la eventualidad de infectarme, ¿es probable que esta enfermedad previa sea detonante para empeorar la condición?
No hay estudios tan dirigidos para enfermedades tan específicas. Lo que se sabe hoy en día es que las enfermedades con riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, sí se asocian a una morbilidad más grave, a un curso más grave. El hipertiroidismo es algo que en general se maneja más o menos sencillo, y aquí volver a otro punto y agarrarme de eso. La gente que tiene alguna patología crónica, la que sea, tiene que seguir tomando sus medicamentos sin ningún cambio, seguir con las dosis y las drogas que estaban tomando anteriormente. En los primeros días de esta epidemia hubo toda una serie de rumores sobre algunos antihipertensivos que podían afectar la evolución. Eso se aclaró que no es así. Lo que más necesitamos es gente que esté estable en sus enfermedades crónicas, porque si un diabético o un hipertenso dejan de tomar su tratamiento, van a estar mucho más vulnerables, porque van a estar con su patología crónica descompensada, por lo tanto, mucho más vulnerables a tener un curso más malo de la evolución. Por lo tanto, todos los pacientes crónicos, los pacientes con VIH, los pacientes asmáticos, los inmunosuprimidos, cualquier enfermedad crónica tiene que mantener sus medicamentos sin alterar las dosis y seguir en contacto, y seguir tomándose sus remedios. Si tiene alguna duda, tratar de ponerse en contacto por un correo con su médico tratante, pero en general no hay ningún fármaco hoy que deba ser suspendido ante la sospecha de COVID-19. También Juan Pablo nos pregunta si por favor nos puede explicar las diferencias que existen entre los test rápidos y el PCR, qué es lo que mide cada uno en términos inmunológicos y cuál es su efectividad. La PCR o reacción de polimerasa en cadena es un examen molecular que busca partes del genoma del virus. Es súper específico, es súper sensible, y ese es el problema que puede llegar a tener en que puede seguir detectando PCR positivas en cantidades bajitas y ya no sabemos si ese es un virus que está vivo y activo y por ende contagiante, o virus ya inactivo y no contagiante. Es bueno para hacer diagnóstico, pero no es muy bueno para dar el alta, por ejemplo. Eso es la PCR, y esa es una técnica que se ha ido montando progresivamente en Chile. Los laboratorios de varias universidades, coordinados por gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lograron ampliar el testeo, y ahora hay varias universidades cuyos laboratorios virológicos están diseñados para hacer investigación. Ahora se convirtieron para la emergencia, para hacer diagnóstico y colaborar al pool así que un abrazo a la gente de los virólogos repartidos en todo Chile. Ese es un examen engorroso, un examen más o menos lento, demora 6-8 horas, y ese es el único examen hoy en día validado en Chile para hacer el diagnóstico. No requiere hoy la confirmación del Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública hace sus propios test, pero hay varios centros en Chile, públicos y privados, que ya están validados. Y si bien es un examen lento, 6 o 8 horas, o no tan lento, hay mucha espera. Por lo tanto, los resultados oficiales que nosotros vemos, que son en base a ese resultado, tienen un delay en algunas partes de Chile de 2 o 3 días, porque es una técnica molecular no tan sencilla. Por lo tanto, no todos los laboratorios en todas las regiones, no es un examen de rutina de cualquier laboratorio, no es como hacerse un hemograma para ver si uno tiene anemia o no. Entonces hay lugares de Chile que tienen un retraso de 4 o 5 días, por lo tanto nuestras estadísticas tienen algún grado de retraso. Esa es la PCR. Lo que llaman los test rápidos son mediciones de anticuerpos, que son lo que se llaman las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M, que es tu respuesta contra el virus. No busca el virus directamente, busca si tú has tenido infección o tienes una infección presente ahora. No hay ningún laboratorio aún en Chile que lo está haciendo. Hay muchas marcas comerciales, por lo tanto hay que validarlas, muchas, 200. Algunas son de buena calidad, algunas son de mala calidad. Toda técnica de laboratorio siempre requiere una validación, que ahora se está haciendo súper acelerada, pero en el fondo lo que va a ir a buscar, esta ya no es una muestra como es la PCR, que te meten como una especie de cotonito o tórula por la nariz y que llega hasta el fondo de la garganta, y ahí vamos a buscar virus directamente. Estas otras técnicas son muestras de sangre, que hay de distintas formas. Hay algunas que te pinchan el brazo y te sacan una jeringa, hay otras que solo te pinchan un dedo, como quien mide el azúcar para los diabéticos. Ninguna está funcionando todavía en Chile. Se están validando en muchos laboratorios distintas técnicas que no son exactamente iguales unas con la otra, y eso nos va a decir si es que tú tuviste contacto con el virus en el pasado o estás con el virus ahora. El problema de esas técnicas, o la virtud de esas técnicas, son muy rápidas. Efectivamente, en 1 hora, media hora, un poco algunas funcionan
parecido como un test de embarazo, como un test de VIH rápido, uno ve una marquita en un papel y es rápido, pero son muchísimo menos sensibles que una PCR, por lo tanto, gente que todavía no ha logrado, tiene el virus, está infectado, incluso está contagiando, todavía no tiene en su sistema inmunológico estas inmunoglobulinas marcadoras de respuesta. Entonces, eso todavía hay que discutir un poco, hay que validar la técnica, tiene que estandarizarse para todo el país, hay que elegir qué proveedor se va a utilizar, y con eso vamos a poder ver, y esto sirve para técnicas poblacionales, sirve, por ejemplo, si yo hoy día quiero saber si yo tuve hepatitis alguna vez en mi vida, que puede haber sido hace 6 meses o hace 20 años, me tomo este examen. Estas técnicas también pueden servir en el futuro para eso. Se está tratando de optimizar en que estas muestras serológicas o test rápidos puedan servir para eventualmente dar de alta a un paciente cuando yo ya veo que este marcador ya no me está marcando infección aguda, sino que me está marcando información pasada. Super. Y un poco en relación a los tratamientos. Sabemos que especialistas de diferentes países están probando tratamientos y vacunas para el COVID-19. Pero nos preguntan específicamente qué posibilidad hay de encontrar un tratamiento efectivo antes que la vacuna. A ver, está trabajando todo el mundo, pero súper rápido. Los tratamientos que se están utilizando hoy en día son, como yo les expliqué en un comienzo, cuando probablemente había gente que no se había sumado, son drogas que se usan para otras enfermedades que se han visto en forma in vitro o experimental que podrían inhibir la replicación viral algunas u otras que pueden manejar esta respuesta inflamatoria tan agresiva que genera este virus. Hay algunos estudios que están probando algunos antivirales directos, algunos antivirales que se usaron en ébola, por ejemplo, son estudios chiquititos. Nosotros cuando probamos una droga nueva en general, el timeline de aprobar una droga desde cero son 10 años fácilmente que se demora una droga en salir al mercado. Entonces aquí se está haciendo todo muchísimo más acelerado, se están probando drogas ya existentes, no drogas que parten de la nada, y eso puede acelerar un poco. Quizás lo más efectivo en realidad es poder volver o poder obtener una vacuna, pero de nuevo, las vacunas tienen un proceso, demoran al menos 18 meses, porque yo necesito saber además si esta vacuna que se puede crear, por cuánto tiempo me va a dar la inmunidad. No me sirve que yo quede protegido por 2 semanas o por un mes. Yo necesito una vacuna que me dé una inmunidad duradera, y para eso tengo que esperar tiempo para ver si estos anticuerpos, estas especies de armas de defensa que yo creo contra el virus se mantienen en el tiempo o al cabo de 2 semanas, un mes, 2 meses van desapareciendo. Hay algunas vacunas que requieren múltiples dosis, el ideal aquí es poder tener una vacuna que requiera una única dosis. Lo otro que hay que ver es que afortunadamente hasta ahora este virus no ha tenido mutaciones, por lo tanto sigue siendo el mismo virus y es un poco menos complejo hacer una vacuna en comparación con, por ejemplo, la influenza, que todos los años cambia un poco. Por eso yo todos los años me tengo que vacunar contra la influenza porque el virus va mutando. Entonces necesitamos que el virus esté estable, hasta ahora así lo ha sido, y necesitamos tener más tiempo, uno, para sintetizar la vacuna, para ver que la vacuna sea inocua, que no cause daño a la población, y que la vacuna proteja y proteja en forma duradera. Algo que también, cambiando un poquito el foco, hoy hemos visto harto en la prensa de casos de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y que varias semanas después siguen dando positivo o eventualmente sí, dan falsos positivos. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque, por ejemplo, hoy día veíamos un caso de una persona que lleva 26 días en cuarentena. ¿Cómo se puede saber realmente si esa persona sigue contagiando o si es realmente un falso positivo? De nuevo, es un poco lo que hemos hablado, no hay certeza. Esa persona que sigue teniendo una PCR positiva, una reacción de polimerasa en cadena, siguen detectándole presencia viral. ¿Es ese virus viable o no? No tenemos cómo certificarlo. Hoy existen unas técnicas que son experimentales, que se usan en investigación, que no se usan en clínica, que es un cultivo viral, que es hacer crecer virus en algunas células específicas y ver si ese virus tiene la capacidad de infectar en el laboratorio. Eso es lento, es caro, es engorroso, eso no se hace de rutina.
Lo que en el fondo esta es una decisión más bien un consenso. Si ya pasaron 14 días desde que disminuyeron tus síntomas o desaparecieron tus síntomas, uno estima que ya no estás contagiante y puedes volver volver a trabajar, digamos. En cambio, si sigues con fiebre, si sigues con mucha tos, si sigues con síntomas muy arrastrados, es mucho más probable que ese virus esté todavía activo. Pero no hay una respuesta certera todavía con las técnicas de laboratorio que tenemos hoy, no las tenemos. Es por eso que hay algunos virus que desaparecen y uno ya no contagia, pero uno los excreta por meses. Y eso se ve más en las personas inmunosuprimidas. Por eso esta recomendación del gobierno que dio hoy, que los pacientes con COVID, que sean inmunosuprimidos permanentes, se mantengan al menos 4 semanas en aislamiento, porque se sabe que este grupo de personas elimina el virus, tiene como una siembra viral mucho más prolongada. Pero no hay una respuesta así exacta. Bueno, seguimos con las preguntas que nos están llegando a través del Facebook. Nos dice Alejandro Valdenegro. Dice que tiene una embolia pulmonar hace 6 meses con tratamiento anticoagulante, y que tiene consulta con el hematólogo la próxima semana, pero tiene las dudas si asistir o no por temor al contagio. En relación a eso, ¿qué casos, por ejemplo, tú recomiendas seguir manteniendo las consultas o controles médicos? ¿Cuáles podrían ser suspendidas? Por ejemplo, no sé, también me imagino las embarazadas, como personas que se tienen que estar controlando permanentemente. Hay patologías que son crónicas y que están estables, que no requieren en este momento ir a exponerse a los lugares con más riesgo para contagiarse el COVID-19, es un hospital o una clínica, un centro de salud. Si tú eres hipertenso, si eres diabético, si tienes VIH, si tienes una artritis reumatoidea, cualquier enfermedad crónica que está estable, que no has tenido ninguna molestia, que no has cambiado tu medicamento, no vayas al doctor, mándale un correo al centro de salud, a tu médico si lo tiene, consíguete la receta. Hay muchos lugares, esto nos está pasando en todas partes, en que uno está dejando recetas para los pacientes o le está mandando una foto de la receta y poder, para eso existe la tecnología. Si uno tiene una enfermedad, un cáncer activo, una embarazada que requiere controles, o algo como más delicado, como efectivamente un tratamiento anticoagulante medianamente reciente, es alguien de las personas que sí requieren una consulta. Pero en el fondo hay que tratar de minimizar el riesgo. Si es necesario ir a un hospital, son las mismas recomendaciones, 1,5 metros de distancia, lavado de manos, eso. Muchas gracias. Esta pregunta la hace Esther Huerta, es sobre los recursos humanos. Si tenemos recursos humanos y técnicos suficientes que sepan usar los ventiladores mecánicos y cuánta especialización se tiene que tener para usar estas máquinas. Hacer ventilación mecánica es un proceso complejo, las máquinas son de compleja operatividad y requiere un entrenamiento. La gente que está entrenada habitualmente son médicos 7 años, después 3 años de medicina interna y después 2 o 3 años de una especialidad en unidad de pacientes críticos. Así que hay gente con un entrenamiento bastante alto, pero la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por ejemplo, está capacitando a médicos internistas o médicos un poco más generales en el uso de ventiladores mecánicos. Un mismo operador, no es que haya un médico por ventilador mecánico, en un turno habitual en una unidad de cuidado intensivo un mismo médico maneja 8 o 10 ventiladores mecánicos, que requieren ajustes que son muy individuales, dependen de muchas variables que son de cada uno de los pacientes. La Sociedad de Medicina Intensiva se ha preocupado de estar formando a su gente, de estar a gente que está un poquito, que se fue alejando del mundo de la ventilación mecánica, de volver a entrenarla. Así que el problema aquí es que el personal de salud, como sabemos, por lo pronto en Italia fue el 20% de los afectados, con un número de muertes no menores, así que antes de saber ventilar a alguien, tenemos que tener la capacidad de tener buenas medidas de protección personal, elementos de protección personal, los famosos EPP, que hasta ahora hay, pero hemos visto que en algunos lugares en Chile se están agotando, y ese es un tema menor, no menor, y es por eso que vuelvo a llamar a que si la gente tiene en su casa guardadas mascarillas de alta complejidad, las N95, las done a su centro de salud más cercano. Excelente recomendación. Bueno, aparte nos habla Vicente Efraín Saavedra y nos pregunta por las reinfecciones. Hasta ahora yo sé que no se sabe muy bien, pero ¿se ha visto de casos de reinfecciones? ¿Son posibles con el COVID-19?
Es algo en estudio bien, en estos días bien potente. En Corea hay un grupo de pacientes que se dieron de alta, que tuvieron esta PCR negativa, y días más tarde volvieron a tener síntomas con una PCR positiva. Ahí hay dos opciones posibles. Es que la PCR negativa fue un falso negativo, se tomó mal la muestra, esto requiere hacer toda una técnica preanalítica, o sea, que la torula llegue bien donde tiene que llegar, que el medio de transporte sea el correcto, que el análisis en el laboratorio sea el adecuado. Si todo eso se hizo, si hubo algún error en el proceso, esa técnica puede ser un falso negativo. O sea, la persona seguir teniendo el virus y tomamos mal el examen o se procesó mal el examen y no nos arrojó el virus. O la otra posibilidad es que esas personas efectivamente se hayan recontagiado. Y eso está en estudio hoy. Es como una de las grandes preguntas. Nosotros sabemos que en general las infecciones virales respiratorias dan algún grado de inmunidad y uno no se vuelve a enfermar del exacto mismo virus y particularmente no tan luego. O sea, todos los años podemos tener una influenza, pero es una influenza distinta. El virus ha mutado y no es el mismo. Hasta ahora no hay mutaciones conocidas de coronavirus, COVID-19. Por lo tanto, no debiera uno volver a enfermarse tan rápidamente, pero eso es algo de lo que estamos poniéndole muchísima atención. Otra pregunta que nos hacen es si se sabe si el virus se extiende de manera sistémica y hace infección de otros sistemas, principalmente en el sistema nervioso, ya sea periférico o central. Uno de los síntomas que se ha visto que ha sido bien curioso, porque es algo bien novedoso para nosotros que nos dedicamos a esto, es que muchos pacientes reportan pérdida del olfato y pérdida del gusto. Y eso es porque hay un compromiso del sistema nervioso. O sea, son los nervios olfativos y los nervios gustatorios que se alteran. Y por eso no le pasa a todos los pacientes, pero hay algunos casos descritos en que el único síntoma, sin tos, sin moco, sin nada más, es esta pérdida olfatoria. Ahora, en los pacientes que evolucionan mal y en los pacientes graves, el principal órgano afectado es el pulmón, es el intercambio ventilatorio, y cuando evolucionan muy torpidamente empiezan a comprometerse otro sistema y hay falla renal y puede haber falla hepática y hay problemas de coagulación bien importantes. Pero el órgano principalmente, o el sistema principalmente afectado es el sistema respiratorio, aunque sí sabemos que en algunas ocasiones, particularmente en los casos que evolucionan mal, pueden haber compromisos de otro sistema. Para ir también desmitificando algunas cosas, nos preguntan, por ejemplo, si es efectiva la gárgara con agua salina en la primera semana de algún posible contagio. No hay ninguna gárgara de ninguna cosa, ni de alcohol gel, ni de alcohol whisky, ni de vodka, ni de agua con sal, ni de agua caliente que sirva. Si este fuera así de sencillo, no estaríamos frente a la peor pandemia de la última siglo, si pudiéramos disminuir así de fácil. Así que no, la verdad es que no hay ningún método casero para tratar este virus. Y otra pregunta, saliéndonos también de este foco de los mitos, y vamos de nuevo al tema de los tratamientos, ¿te parece? Porque sabemos que la OMS está probando diversos tratamientos experimentales. ¿Cuándo se podría tener resultados más concluyentes de este trabajo, de esta investigación? Se está reclutando bastante gente, hay algunos estudios experimentales que se están haciendo en Italia como medicamentos preventivos para para evitar el contagio. De hecho, en Italia están haciendo un estudio bien interesante en que el personal de salud son los participantes que se están randomizando a placebo versus 2 o 3 drogas diferentes. Eso está en curso. Hay varios estudios que se están llevando a cabo en el mundo sobre distintas drogas. En general, los estudios como toda una emergencia, así que los timings y las líneas de tiempo funcionan diferentes, pero por lo menos un par de meses. Los estudios que hoy han salido publicados, hay mucha literatura saliendo en las revistas científicas, son 8 casos, 10 casos, son números muy, muy pequeños, es difícil tomar decisiones y extrapolar con números de casos tan chiquitos, pero nos queda para un par de meses todavía para tener resultados más contundentes. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen a través del Facebook la hace Adrián David Díaz, que pregunta por si hay casos de pacientes chilenos que ya dados de alta y con un sistema inmune relativamente normal, o sea, sin preexistencia, hayan tenido que ser posteriormente hospitalizados por un agravamiento del COVID-19. Perdona, se entrecortó, así que no te escuché bien la pregunta. Nos preguntan si
se ha dado el caso de pacientes chilenos que ya dados de alta de COVID-19 y sin preexistencia, sin problema inmunológico, hayan tenido que ser posteriormente hospitalizados por un agravamiento de la condición. A ver, la evolución natural de la enfermedad y lo que hemos visto en términos de los pacientes hospitalizados es que la gente consulta por fiebre o por síntomas respiratorios, se le hace el test, se manda a su casa porque no requieren oxígeno, porque no tienen ningún parámetro de gravedad, y los que se hospitalizan, que recuerden es el 20% del total, vuelven como entre el quinto y el séptimo día, en que es lo mismo que se describe en China, en Italia, en España, y ahí es cuando requieren oxígeno y apoyo ventilatorio. Y de ese grupito que volvió al quinto, séptimo día y un 5% del total que va al día 10-12 requerir ventilación mecánica. Así que esto es más bien, hay una primera semana de síntomas leves, en mucha gente, el 80%, esto puede terminar ahí, pero hay un grupo que después de esa semana de síntomas leves se puede agravar y tener requerimientos de hospitalización. Las tasas de rehospitalización son bastante bajas, no conozco una estadística nacional, no sé si esa existe. Lo que yo veo en el centro donde yo trabajo es que de los más de 60 pacientes que hemos manejado, hospitalizados y dados de alta, uno volvió y se fue de alta por segunda vez a los poquitos días. Ya, perfecto. Esta ya es la última pregunta, vamos a ir cerrando esta tanda de preguntas a través del Facebook Live de la universidad. La pregunta la hace Denise Contreras. ¿Es verdad que hay que evitar la carga viral? Es decir, que entre más exposición, mayor gravedad. Sí, se estima, porque no estamos midiendo cargas virales, no podemos, sabemos la PCR, la gran mayoría de las PCR determina si hay o no hay virus. Hay algunas formas medias indirectas de saber si hay mucho o hay poco, pero no estamos contando el número de virus. Pero los pacientes más graves, en algunos estudios experimentales con casos chiquititos en Italia, en Estados Unidos y en China, han mostrado que la gente que tiene mucho virus circulante es la gente que va a evolucionar más mal y es la gente que más contagia. Mientras más virus circulante tenga, más probabilidades de contagiar al resto. Y esa es la gente que habitualmente termina en cuidados intensivos, que tienen cargas virales de millones de partículas de virus por centímetro cúbico de sangre. Súper. Entonces con esto cerramos las preguntas. Nos queda bastante claro que por ahora las mayores contribuciones que podemos hacer es el lavado de manos, mantener la distancia social, quedarse en la casa lo más que se pueda. ¿Hay algo que quieras decir antes de finalizar esta entrevista? Quiero decir que si bien los aislamientos sociales o cuarentenas se están levantando en algunas zonas, creo que estamos muy lejos de que esto termine. Tenemos que ver qué pasa en los próximos días. Venimos saliendo un fin de semana largo en que los laboratorios funcionan con menos personal, por lo tanto la velocidad de procesar exámenes es más lenta. Es probable que mañana veamos el reflejo de lo que pasó el fin de semana. Recuerden que hay un retraso de 2 o 3 o 5 días, dependiendo de las regiones de Santiago, en la entrega de resultados, y que todavía falta, ojalá lo hiciéramos mejor que todo el resto de los países del mundo, y no tengamos las tragedias que están viviendo Nueva York, que vivió el norte de Italia, que está viviendo España. Pero es difícil, yo creo que hay que poner los pies bien sobre la tierra, no tenemos el mejor sistema de salud del universo, tenemos un sistema de salud que es muy bueno en algunas cosas, que no tan bueno en otras cosas. Esta pandemia en Chile partió en general en sectores más acomodados, que tenían buen acceso a salud, pero cuando esto vaya aumentando y llegando a niveles socioeconómicos con menos poder adquisitivo, con más dificultades, vamos a tener atochamientos en los hospitales. Y quiero insistir, la mayoría de la gente que está escuchando aquí, yo puedo intuir que gente joven no son inmunes, se pueden enfermar, pueden evolucionar mal, existe riesgo de mortalidad, no es súper alto, pero existe, pero ustedes pueden transmitirle a sus padres, a sus abuelos. Así que quédense en la casa.